longitudinal en cesárea. Entonces, normalmente el feto debe presentar al canal de parto de este diámetro de la cabeza, que es el más cortico, y este es el más grande, el mento occipital. Y el de la frente es de nación al occipital. Él siempre tiene que doblarse para presentar este diámetro para hacia así. La situación es la relación que guarda el eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. Son tres situaciones: longitudinal, son paralelas las columnas vertebrales, oblicua y transversa. En esta presentación, esta situación transversa, pues no hay parto vaginal. Generalmente se programa cesárea. Anteriormente eran trabajos de parto que moría el bebé y todo, y a veces hasta la mamá. Pero como ven, la frecuencia es bastante baja, menos del 0,5%. Entonces siempre se presenta longitudinal, ya sea cefálico o ovárico. Esta es otra de las maniobras de Leopold. Hablábamos la primera, segunda, tercera y cuarta maniobra, y es lo que nos ayuda a mirar la situación del bebé, cómo está y el dorso para qué lado está. Tiene puntos de reparo, por ejemplo la presentación cefálica, siempre va a hablar uno del occipital para situarse en la pelvis. Por ejemplo, esta presentación es cefálica, está longitudinal cefálico y es occipito derecha anterior. Uno tiene que aprender a palpar la sutura sagital, la fontanela anterior, que es la más grande en forma de rombo, y la fontanela posterior, que es la más pequeña en forma de triángulo. En el trabajo de parto esta fontanela a veces se pierde porque los huesitos se cabalgan unos sobre otros. A veces el diámetro biparietal, el diámetro de la cabeza, puede disminuir hasta 1 centímetro, centímetro y medio, cabalgándose los parietales uno sobre otro. Entonces, estos ejemplos de las diferentes: oválico, allá está transverso. Este transverso puede ser dorso inferior o dorso superior. La dificultad en la cesárea, por ejemplo, si está con dorso inferior, siempre es un poquito más difícil extraerlo. Usted incide aquí y va a buscar, solamente le queda la espalda, entonces tiene que introducir la mano, cogerle los pies, voltearlo para extraerlo. Entonces es mejor siempre tener la idea de que se enfrenta. Esas son las maniobras de Leopold en un feto transverso. La primera maniobra no va a encontrar nada allá, la segunda maniobra va a encontrar la cabeza y el polo coálico, dependiendo si es cefálico derecho o cefálico izquierdo. Y en la tercera maniobra no va a haber nada en la pelvis. Y en la cuarta, pues menos va a haber algo encajado. Presentación. Este es el polo fetal que se pone en contacto con el estrecho superior de la pelvis. La presentación es cefálica cuando viene la cabeza, como pueden ver es el 96% de las veces. Oválico, que es el 3.5%. Y de hombro, es como se llama el transverso, hombro o acromión, le dice uno, el 0,4%. Entonces cefálico, lo más común es cefálico longitudinal. Por eso anteriormente decían que atender los partos era la naturaleza actuando y el médico detrás cobrando. Porque normalmente, pues, a través de la historia, los partos han sido, pues, la mayoría fáciles de atender. Algunos se pueden atender en la casa, en el campo. Estas son las diferentes presentaciones y situaciones. Esta es una presentación de hombro, ya un feto transverso, a veces muerto, y lo que hace es una presentación abandonada. Ya el feto se muere, se despeja todo y empieza a salir casi doblado. Óbito explicato se llama, que es el muerte fetal y todo doblado, y a veces sale así, a veces produce hemorragia materna. Anteriormente, si se remonta uno a la historia, eran trabajos de parto de 4 o 5 días, el bebé moría en el trabajo de parto, y después de eso la mamá moría por hemorragia. Estas son las presentaciones compuestas. Entonces, en vez de estar la cabecita sola, este bebé debería tener aquí la mano. Entonces esto va a dificultar el trabajo de parto. A veces puede uno, de una maniobra, tratar de introducirle la manilla en su puesta.
para que entonces la presentación cefálica se divide en estas tres: de vértice, que es el occipital; bregma, que es la parte de la frente; el bregma es la parte de la frente; y posición de frente, que es la que más presenta el diámetro occipito-mentoniano, que es el más largo de la cabeza. El diámetro suboccipito bregmático es de 9.5, que es el más cortico. Es aquí del occipital a la bregma, ¿verdad? Que es como debe presentarse normalmente. Y hay un dibujo de la cabeza fetal, los diferentes diámetros de las diferentes presentaciones cefálicas. Esto es lo que llama de vértice. Entonces este es el diámetro que va a entrar normalmente a 9 centímetros, 9.5 centímetros. El más grande es el occipito-mentoniano, que es cuando el feto viene de cara, que se frente a la cara, y el trabajo de parto va a ser bastante difícil, porque va a atravesar la pelvis ósea de esa manera, los diámetros más grandes. Y este es el otro diámetro, occipito-bregmático. Y en la presentación de frente, que es estas dos presentaciones, cuando presenta estos diámetros, a veces termina en cesárea. Muchas veces no es capaz el feto ni siquiera de pasar a la pelvis verdadera. Yo lo que debemos mirar los reparos de la cabeza fetal, y debemos aprender a tocarlos con los dedos, a identificar la fontanela mayor, que es esta fórmula triangular, y uno hace el tacto, ya toca la sutura sagital y toca las fontanelas, y va a más o menos indicar dónde está la posición de la cabeza fetal. A veces el trabajo de parto es tan difícil que todo esto se monta, y a veces esta fontanela casi lo único que toca uno es como un escalón, y a veces esta fontanela se reduce y uno puede palparla. A veces puede introducir, tocar las orejas si tiene algún problema de presentación. Es otra vez el esquema de las presentaciones. Este es la forma ideal, es el más pequeño. Cefálica, entonces de cara, cuando hay deflexión extrema. ¿Por qué puede producirse? Por ejemplo, un quiste tirogloso, un tumor de tiroides, que no deja que el bebé baje el cuello, entonces él se queda así, o a veces extiende la cabeza de esta manera. El punto de reparo, el tacto es el mentón, y uno pues lo que va a tocar es parte de las órbitas, la nariz y el mentón. Normalmente pues, es bastante diferente de tocar la parte del occipital. Y tienen diferentes variedades de posición, dependiendo del mentón. Entonces de cara, lo que va a hacer uno, si le toca el mentón a la parte derecha posterior, pues va a ser mento posterior derecha. Si este bebé va a hacer trabajo de parto, tiene que rotar todo esto, y que ahí siempre es el punto de reparo con el ángulo subpúbico, que es la manera como va a salir el bebé más fácilmente. La presentación podálica se divide en franco en algas, completa e incompleta. El punto de reparo del tacto es el sacro, y el diámetro es el vitrocantérico, que es de 9.5. Entonces la cadera es fácil de pasar, pero en ese momento, ¿por qué se operan los podálicos? Porque cuando pasa la cadera, a veces saca los pies y está con los pies estirados, pero el resto del cuerpo, la cabeza siempre es más grande del feto, entonces a veces se queda parado. Y hay una retención última en cabeza, que es lo que al final termina produciendo la muerte fetal o la parálisis cerebral o problemas de morbimortalidad fetal. Entonces, por eso los podálicos casi siempre van a cesárea. Muy rara vez atienden un podálico, cuando está, por ejemplo, en el rural y llega una señora que no sabe que es podálico y está al trabajo de parto y sale, empieza a salir y sale con las nalgas, le toca empezar a atenderlo ahí porque no hay cómo remitirlo. El porcentaje ya vimos que es del 3 al 4%. Siempre el feto, digamos, por entre más pretérmino esté, mayor es la presentación podálica. Digamos, el bebé cae que se forma sentado, entre las 34 y 35 semanas él rota para volverse cefálico. Entonces, muchos pretérminos son podálicos. Entonces, este es franco en algas.
el bebé lo que va a presentar es la colita y los trocánter. Este diámetro es de 9 centímetros, casi igual que el diámetro suboccipito primario, o más pequeño. O cuando tiene los piececitos anteriores, a veces rompe membranas y saca un pie, o saca ambos pies. Lo toca a veces dejarlo ahí, o si no, llevarlo a cirugía, porque a veces dilata 6, 7 centímetros y puede sacar los pies si se rompe la membrana. También puede haber un accidente del cordón, es que se salga el cordón, se prolapse, se comprima el cordón y ahí sí va a haber un problema grande con el bebé. La presentación transversa se llama de hombro y el punto de reparo es el acromión o el vértice de la escápula. En algunos también hablan de tocar el coxis, dependiendo para mirar si es derecho o izquierdo. La posición es la relación que existe entre el punto de reparo de presentación con la mitad de la pelvis izquierda o derecha. La posición es derecha o izquierda. Y también puede ser anterior o posterior, dependiendo de. Y el transverso puede ser superior o inferior, ¿no? O sea, que la columna esté por debajo o que la columna esté arriba. La variedad de posición es la relación del punto de reparo de la presentación con los extremos de cada uno de los diámetros de la pelvis materna. Entonces, en el de vértice es el occipital, occipito izquierdo anterior, transverso, posterior, occipito sacro, occipito púbico. Generalmente rota el bebé siempre a occipito púbico, hacer esto, salir y hacer extensión y terminar de nacer. Hay 8 variedades de posición por cada presentación. Entonces, más o menos ese es el esquema, ¿sí? Entonces, si viene podálico, sacro, entonces va para el sacro a este lado, entonces dice sacro izquierdo posterior. En el momento va a servir como para la cesárea, porque no le va a trabajo de parto. Pero mirando el occipital, entonces, occipito izquierdo anterior es lo más frecuente. Ese es lo único que hace en el trabajo de parto, es hacer esto, rotar aquí, reflejarse y extender y salir. Cuando está posterior, tiene que rotar a transverso, rotar anterior y ir a occipito púbico. Occipito sacro, occipito posterior, si rota de aquí a acá, es más difícil que el bebé va a nacer mirando al cielo y él no va a poder extender porque el entorno no lo deja. Entonces la extracción es un poquito más difícil. Entonces, todo esto son esquemas de cómo son las variedades de posición. Occipito izquierdo anterior, está el occipital, aquí, izquierdo, anterior. Occipito izquierdo, derecho posterior, occipital, atrás. Y así son los esquemas que hay en cada una de las presentaciones. 8 por cada anterior, derecha, izquierda, transversa. Transversa, entonces, por ejemplo, este occipito izquierdo transverso. El bebé está acá. En el mecanismo, en el trabajo de parto, él va a descender la cabeza y tiene que rotar anterior, es esta, y luego a pública. Es como sale. Este es occipito sacro. Occipito púbico es esta. Esta es la mayoría, como sale más fácilmente el bebé. ¿Cuál es la más, doctor, cuál es la posición más fácil para salir y cuál es la más complicada de las que presentamos ahí? La más fácil y la más común de esta es la occipito izquierda anterior. Occipito izquierda anterior. ¿Y la más difícil para La más difícil es la occipito derecha posterior. Posterior. Que casi siempre rota a sacro. ¿Y en ese caso qué hacemos con ese paciente? Con el que está occipito En posterior. ese caso, uno puede hacer, o lo que puede hacer es intervenir el trabajo de parto, es rotarlo con forceps, Sí. o se lleva a cesárea. Ah, cesárea, o sea, o lo rotamos a cesárea, si no. Sí. Cuando veamos el trabajo de parto son horas. Entonces, por ejemplo, puede estar 2 horas en occipito sacro y no nace, entonces hay que ya lo cesárea. Si está en occipito sacro, entonces usted puede entrar con unos forces, coger los forces y ayudarle a traer el bebé, sacarlo. Pero todo eso tiene morbilidad, hay que aprender a colocarlo, y hoy en día poco se hace, porque se está haciendo más cesárea que otra cosa.
Pero puede que en alguna parte rural haya, entonces se tiene que aprender o a poner las espátulas de Velasco con el forceps para sacar el bebé, que después van a hacer a veces o parálisis cerebral o pueden hacer muerto el feto. Entonces, esto es la presentación de cara. Generalmente uno en el trabajo de parto se hace el tacto y toca la cara. Si está alto, pues lo lleva a cesárea. Estos son los podálicos, las mismas 8 presentaciones. El transverso no tiene sino 2 presentaciones, o es derecho o es izquierdo, o es allá abandonado, compuesto como el de allá. Generalmente esos fetos ya están muertos, y un feto muerto se refleja completamente y es más difícil de extraer. Anteriormente, entonces casi que hacían fetotomía o lo sacaban como por partes del cuerpo. Entonces le iban cortando, lo iban extrayendo a pedazos. Hay unos aparatos que parecen como de la Inquisición, que son unos forces que tienen una lo saca ahí. Es mejor no usar eso y verlo. La estación, en el mecanismo de parto, es la relación entre el punto más avanzado de la presentación y el plano imaginario que pasa a nivel de las pelvis ciáticas. Por encima o por debajo la estación se expresa en centímetros, entendido por el signo menos o más. Vamos a mirar aquí eso. Entonces, aquí está la pelvis, es un esquema de la pelvis. Aquí están las espinas. Estas son la cavidad glenoidea de la cabeza del fémur, aquí vendría el fémur. Estas son las espinas, que es el plano imaginario. Este plano pues no existe. Pero usted puede palpar las espinas